el tema que nosotros escogimos es Sociología de la Educación. ¿Por qué Sociología de la Educación? La educación es parte fundamental dentro de una sociedad. Entonces, si entendemos cómo funciona la educación dentro de los seres humanos, entenderemos cómo fortalecer las debilidades del ser humano en sí. La sociología de la educación es muy diferente a lo que nosotros llamamos educación. ¿Por qué? Porque la sociología de educación no tiene la finalidad de incidir en el proceso educativo. Entonces, esto lo hace muy diferente a otras materias. ¿Cómo a qué materias? A lo que es la pedagogía y la psicología. La pedagogía trata de influir dentro del desarrollo educativo a través del mejoramiento de los libros, la psicología a través de la mente. Entonces, la sociología de la educación es absolutamente explicativa y descriptiva. Esto lo hace a través de dos niveles, en el nivel micro y nivel macro. El nivel micro, ¿cuál es? La familia, el barrio, la vecindad, la colonia y la comunidad. El nivel macro es un poco más objetivo. ¿A qué nos referimos? Al objeto de estudio, cómo nació la educación, el origen histórico, qué retos tiene la educación en el futuro. Pero la sociología de la educación maneja dos conceptos básicos y que serán fundamentales para entenderlo: la educación y la formación. Pareciera que son iguales, pero no es así. ¿Por qué? La educación es una sucesión de intervenciones con el fin de desarrollar la personalidad. Es decir, un maestro tiene el propósito de estar apoyando al alumno para que se forme como un ciudadano responsable. En cambio, la formación tiene que ver con un aspecto más individual. ¿Por qué? Es un proceso de autodesarrollo y autodeterminación de un individuo. Entonces, cada individuo tiene la responsabilidad de su formación. En cambio, la sociedad tiene la obligación de fortalecer la educación dentro de los individuos. Entonces, la sociología de la educación ha estudiado varias etapas del desarrollo humano, y de las más interesantes es la Segunda Guerra Mundial, el venir de una catarsis. ¿Por qué? Conocemos a Adolfo Hitler, el cual fue una persona que hizo actos muy violentos y de una magnitud horrible, pero la pregunta es, ¿cómo llegó a educar Hitler para llegar a hacer esos actos? ¿Cómo llegó Hitler a educarse para poder mover toda una masa? Entonces, es parte de la sociología de la educación entender ese fundamento y cómo remediar esas partes. Entonces, esta materia trata de enfocarse también a lo que es la moral. Entonces, vamos a cuestionarnos algunas cosas, pero dentro de nuestro núcleo, dentro de México. Los problemas de la educación en el México actual. Todo el mundo se queja de la educación en México, pero creo que ni siquiera sabemos cuáles son los verdaderos problemas, no los hemos aterrizado. Dentro de lo que es el libro de la SEP, nos marca que el principal problema de la educación en México es la intervención del sector privado. ¿Por qué lo maneja así? Porque las empresas influyen cómo se debe educar a las personas, para que estas personas dentro de unos años, cuando sean unas personas responsables, trabajen para esas empresas o para que consuman productos de ellas. Entonces estamos hablando de que el sector privado ha afectado demasiado la educación para su beneficio propio. Entonces también hay otras organizaciones que han influido, como lo que es la OECD, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. La OECD trata de manejar un mundo globalizado, donde la economía, la cultura, la política se maneja en un sentido homogéneo. Entonces, siempre trata de brindar varios caminos para fortalecer lo que es el desarrollo humano. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, hace unos años
la OSD propuso algo muy interesante que a cualquiera le gustaría, lo que son las carreras tecnológicas y comerciales y de computación que duren 2 años. ¿Por qué hizo esto la OSD? Se ve muy atractivo, entonces las personas irían con esta intención irían a estudiar este tipo de carreras que dicen que son de manera productivas. ¿Y qué pasa con las humanidades y las ciencias sociales? Dicen que no es una carrera que tenga que ser rápida, porque tiene que ser una persona más completa, etc. La verdad es que las humanidades forman un ciudadano culto, crítico, autorresponsable, pero lo más importante, crítico. Entonces nos cuestionaremos acerca de cómo es realmente nuestro gobierno, nos cuestionaremos realmente cómo son los empresarios. Es por eso que tenemos que ser más exigentes como sociedad y buscar que los derechos de las personas se respeten, que nuestra educación sea basada en principios morales, no tan solo en principios comerciales o políticos, y que nuestra formación sea realmente crítica, que no seamos personas que creamos en cosas que no son. Es decir, la formación, a veces pensamos que nuestra formación se basa en lo que creemos, pero no nos fijamos en la experiencia. Entonces la formación debería ser realmente un apoyo por parte de la educación, trabajar en conjunto, formación y educación. Para entender todo este tema, se hicieron varias preguntas a un grupo de personas seleccionadas para entender cómo piensan y el reflejo de la sociedad, y de acuerdo cómo el ámbito en que están reflejan cómo está México. Por ejemplo, la primera pregunta que se efectuó es: para usted, ¿cuál es el principal problema de la educación en México? Para mí el problema en México son los valores y la estructura, no necesariamente es la educación. Se refleja en la educación y en otros aspectos. La falta de integración efectiva de la familia y de compromiso de los padres con sus hijos, siendo padres y no amigos, es el más grave problema que tenemos en México. Pues el tanto distractor que hay para los alumnos, ¿no? Y la falta de coordinación entre los maestros y los padres de familia. O sea, hay poca coordinación entre padres de familia y alumnos. Siento que por ahí está un problema grande. Tiene que haber más vinculación entre ambos para que se pueda llevar un mejor control de los alumnos, tanto en conocimientos como en valores. La preparación más humanística del maestro y la identificación del alumno en el compromiso del maestro con el estudiante. El principal problema sería, a mi parecer, sería la capacitación docente. O sea, en el sentido de que pues, no todos los docentes tienen una preparación calificada, por decirlo así, para no tanto impartir clases, sino para transmitir, dentro de la transmisión de los conocimientos, cómo hacerles llegar a los alumnos esa información. O sea, no nada más te transmito la información y ya, sino cómo ese alumno va a tomar esa información, cómo la va a canalizar hacia su mente, o sea, cómo la va a trabajar, ¿sí? Hay docentes que están renuentes, por ejemplo, hacerlo del Propoder. Es bueno eso con la cuestión de que uno se autovalora en cuánto sabes, ¿sí? Y cuánto necesitas para seguir adelante. Otro aspecto sería la cuestión de la inclusión de la tecnología en la educación. O sea, hay que ver, yo creo, el costo, porque no todo el mundo, no todas las escuelas, no todos los países, o sea, pueden disponer de los recursos para implementar esta tecnología. Es muy buena la tecnología dentro de la educación, pero pues también equivale a eso, ¿sí? A veces no se cuenta con estos recursos.
Hay muchos problemas dentro de la educación, quizás uno de los principales es también, o sea, que los alumnos vayan con la intención de estudiar, no obligados. Es otro factor. Yo creo que la falta de compromiso de nuestras autoridades, de la Secretaría de Educación, de las altas esferas, pero también la falta de compromiso de los alumnos, no nada más de los alumnos, sino también de toda la familia y todo el entorno en el cual está inmerso. Pero principalmente yo creo que es la falta de compromiso de las autoridades. Que hacen un sistema especializado y no se enfocan en cada individuo. El problema de la educación en México son los educadores, porque no están preparados o capacitados pedagógicamente para pues impartir sus clases. Se dice que tal vez son los planes de estudio, el sistema de educación o simplemente la forma en que está estructurada una escuela, pero la base del problema de la educación son los educadores, que no están enfocados a preparar a los jóvenes para un futuro, simplemente tratan de esquematizar un plan de estudios y poder sacarlo adelante. Pregunta número 2. De acuerdo con la OECD, ¿usted concuerda con que se eliminen las materias de humanidades, ciencias sociales del plan de estudios? No, los seres humanos que no crecen y son cultivados en valores están condenados al fracaso. Matemáticas, biología, química son importantes de la misma manera que las humanidades son importantes. Yo, por el contrario, considero que es más importante recordarle a las personas que antes que nada somos humanos. No pienso que esté tanto por ahí el problema. Pienso que la nueva reforma es buena, pero que la pasada no era mala tampoco. Entonces, pues es cuestión de irnos adaptando a las nuevas situaciones por la globalización, por todos los cambios que ha habido, pero pienso que son materias importantes que no deberían ser eliminadas. No, no estoy de acuerdo porque precisamente estamos en sociedad, en comunidad entre la humanidad. No, para nada. Eso sería un craso error. O sea, porque las humanidades, pues es como eliminar, por decir, no la historia del hombre, sino que es más bien el sentir, la cuestión humanitaria, por decir, del hombre. O sea, es quedarte con la tecnología fría. O sea, no es posible. Honestamente desconocía acerca del tema, es algo que a ustedes ahorita me estaban aclarando. Desconozco el tema, pero tampoco concuerdo, no estoy de acuerdo en que se eliminen materias del área de humanidades. Considero que el área de humanidades es básica. Yo no me imagino a un abogado, por ejemplo, sin materias que tengan que ver con el área de humanidades. No me imagino a alguien que estudie educación o alguien que estudie comunicación sin estas materias. Vaya, son básicas para su formación. No, porque somos seres humanos y digo, es lógico que uno tiene que saber acerca de humanidades, ya que esas son nuestras capacidades que vamos perdiendo con el paso del tiempo. Las materias de humanidades y de ciencias sociales no deben de eliminarse. ¿Por qué? Porque pues se supone que nosotros somos parte de una cultura mexicana. Dentro de esa cultura está lo que son las humanidades que nos hacen parte de nuestra nación y nos dan una identidad para forjarnos como mexicanos. ¿Qué es la OSD? Es la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico. No, la verdad yo creo que sí, o sea, humanidades, ciencias sociales y humanidades, sí, porque no son áreas que tengan valor exactas, whatever. ¿Cuál cree que sea la solución a los problemas de la educación? El trabajo en la familia, los valores en la estructura. Que los padres, desde que tienen hijos, se hagan la idea que son padres, se responsabilicen de ellos como padres y no como cualquier cosa. Se vinculen con su desempeño, reconozcan a los hijos que tienen, con sus limitaciones y con sus aciertos. Si algún hijo, por cualquier motivo, actitud no logra dar el perfil universitario, no lo forcen a ir a la universidad. En general diría yo eso. Pues
una de las soluciones, repito, sería esa mayor comunicación entre padres y alumnos, para que sea más el rendimiento de los alumnos, ¿no? Y bueno, que las escuelas cuenten con la infraestructura adecuada para poder desarrollarse, y también que los alumnos le echen ganas, ¿no? Que se den cuenta que está de por medio su futuro, ¿no? Concientizarlos y también motivarlos. Pienso que hay que concientizar y motivar mucho a los alumnos. Sensibilizar, o sea, no es suficiente conocimiento. Yo creo que debemos sensibilizar al maestro, a los alumnos y viceversa, con el fin de aprender, sin que esto sea un método estricto de tú aprendes y yo enseño, sino hacerlo dinámico, hacerlo humanista y relajado. Pues yo creo que si la supieran, no estaríamos como estamos. No la quiero saber. ¿Sí? Puede haber tentativas para mejorar, pero así una solución así como varita mágica, no creo. Base, empeño y dedicación. El compromiso. Yo creo que el compromiso que tengamos todos, desde maestros, alumnos, familia, autoridades, todos estos elementos, por llamarlo de alguna manera, integrados, trabajando con objetivos en común, que es superar muchas cosas, muchos problemas que nuestro país viene arrastrando desde hace muchos años atrás. El compromiso es, creo yo, el éxito, la disciplina, la constancia, creo yo que es la llave pues para el éxito de la educación. Especializar el sistema educativo, porque el fin de esto es que cada persona aprenda, no memorice. Así que muchas personas tienen diferentes formas de aprender. Es por ello que los maestros tienen que enfocar en que cada alumno comprenda su manera de educación. La solución a los problemas de la educación es que los profesores no amplían sus horizontes, y como una solución sería ampliar los horizontes de los profesores, que no se concentraran simplemente en abarcar los contenidos de los planes de estudios, sino aplicarlos a la vida diaria y enseñarte cómo realmente ser competente en la vida y no ser competitivo, que es en lo que nos estamos enfocando actualmente. O si no, son los problemas, te puedo decir la solución. Entendiendo todo este análisis, como se mencionó anteriormente, la sociología de la educación es absolutamente descriptiva. Por lo tanto, no trataremos de influir en el proceso educativo, pero sí podemos dar recomendaciones y que se escuche la voz de los mexicanos para que haya un cambio. Entonces, creo que si las personas realmente exigieran lo que es correcto, podría cambiar todo. El problema es que, por ejemplo, sociología debería ser una materia práctica. ¿Por qué? Porque, pues al fin y al cabo, este libro viene y va. Esto en cualquier momento se va a olvidar de un día a otro. Es mentira que lo que yo estudié hoy para el examen de mañana me voy a acordar. Realmente debería ser una materia crítica. ¿Y cómo lo hacemos crítico? Un ejemplo que estaban recomendando algunos maestros de humanidades con los que hicimos estas preguntas, y es, por ejemplo, hacer ensayos, hacer prácticas de campo, entrevistar a la gente, algo más, entrar más en la carrera. ¿Por qué? Porque esto nos hará una mente más crítica y no seremos pasivos tan solo de leer los libros. Espero y haya sido de gran importancia y de gran relevancia este video, y que llegue a impactar en la sociedad estudiantil por lo menos, y que entendamos que las materias de humanidades tienen que ser prácticas. En ningún momento podríamos decir que deberían ser teóricas, porque perderían toda su esencia, perderían toda la esencia que culmina en lo que es el ser humano, en lo que es la mente analítica, crítica, mente que influye en los sentimientos. Si no, al fin y al cabo, la OSD habrá ganado
y entonces las carreras tecnológicas y comerciales serán las más importantes. Entonces espero y hay un cambio por parte de alumno, maestro y directivos, y hagamos un mundo mejor.